Cada vez que viene Leo Borges, primero hay una gran alegría en el estudio. Lápiz y papel. Yo, claro, yo ya tomo, viste, acá la tableta para sacar apuntos. No sé si... Sí, algo estudiamos, algo estudiamos. Algo estudiamos. Yo creo igual que me la rifé un poco la de hoy, se lo confieso al profesor Borges. Y después va a pasar lo de siempre, ¿no? Que la gente va a decir, no, en serio, ¿eso pasó acá? Lo que pasa es que yo no compito con Federico Paz en estas cosas, así que si nos va a tomar examen, yo le dejo mi lugar a Federico Paz, que seguro sepa muy bien responder. El que trajo manzanas al profesor. Sí, todo eso no, Fe, ¿viste? eso tampoco la pavada. Aparte ya fue manzana, digo, trajamos un olímpico o algo. Bueno, qué figura interesante la que vamos a abordar hoy, ¿eh? Juan Idiarte Borda. Juan Idiarte Borda. Juan Bautista Idiarte Borda. Se llama como mi hijo. Quien fue presidente del Uruguay, para empezar, para iniciar toda esta... ¿Periodo? Periodo de 1894 a 1897. Y acá está lo interesante. No terminó su mandato. Y un acto trágico fue el que frenó, ¿no?, su mandato. Y hay una cosa interesante, es podemos hablar de la muerte de Idiarte Borda, que es de lo que hablamos siempre, ¿no? Idiarte Borda fue asesinado, pero yo quiero ampliar un poco el espectro. Bien, porque es una personalidad interesante la de él. Porque de alguna forma siempre nos quedamos con la muerte de Idiarte Borda. ¿Fue el único presidente asesinado, Leo? Fue el único presidente asesinado durante su mandato. Porque en caso de Venancio Flores, ya había culminado. Venancio Flores hacía 3 días que había renunciado. Que había renunciado, tiene razón. Y Máximo Santos fue un atentado, pero no lo lograron matar. Lo que son campeones de matar presidentes son Estados Unidos. Sí. Acá en Uruguay... no les queremos competir igual. No, de por ninguna suerte. manera. De ninguna manera. Pero el caso de Juan Idiarte Borda, lo que es interesante es que de alguna manera es una figura que logró generar determinados cambios en el Uruguay que nunca fueron observados. ¿Por qué? Porque su muerte es la que eclipsa, es la que obnubila a los historiadores a la hora de hacer un juicio sobre su muerte y su vida, ¿no? Cuando me tocó escribir sobre esto en mi libro Sangre y Barro, yo titulé Las muertes de Idiarte Borda. Porque yo creo que Idiarte Borda murió muchas veces en la historia del Uruguay, principalmente en las páginas de los historiadores, ¿verdad? Idiarte Borda nació en Mercedes, en 1844, era mercedario, abocado al estudio, pero al mismo tiempo era un gran deportista. Y gran músico, tengo entendido. También. Gran violinista. Pero es interesante porque como deportista salió campeón en su pueblo de Pelotari, que era algo que se jugaba muchísimo en los pueblos del interior, ¿verdad? Pelotari. El frontón. Claro. Todavía, si uno recorre el interior, hay un montón de canchas de paleta, a lo largo y ancho de pequeños pueblos en el Uruguay. Bueno, y en el caso de Mercedes, de ahí salieron hasta campeones mundiales, ¿verdad? Y bueno, en el caso de él, salió campeón de Pelotaris en Mercedes, estudió abogacía y se hizo político. Fue alcalde de Mercedes y luego llegó como senador a Montevideo. Siendo senador se rodeó de alguna manera de un grupo político llamado la colectividad. Un grupo político que suena verdaderamente Código Da Vinci, ¿no? La colectividad. Sí. Y verdaderamente era un grupo muy selecto que tenía una política selectiva. La colectividad era un grupúsculo del Partido Colorado que pensaba que solamente las personas con determinado nivel intelectual y determinado nivel económico podían gobernar. El resto debían acatar. ¿Qué contacto tiene eso con la masonería? En realidad, el líder de este grupo era Julio Herrera Llobes. No podemos darle un contacto directo con la masonería. De hecho, era un grupúsculo dentro del Partido Colorado que en aquella época, si uno dividía entre Peñarol y Nacional, en el Partido Colorado, era, por un lado, el grupúsculo de la colectividad y, por otro lado, sus archienemigos, los colorados populares, liderados por el joven José Valle Ordóñez. Claro, pero entonces era como una suerte de Illuminati dentro del seno del Partido Colorado. Exacto. Pero lo que uno está diciendo no es una interpretación. Julio Herrera Llobes lo decía a boca de jarro, decía, la política selectiva, es aquella frase volteriana, ¿no?, que cuando el populacho se pone a pensar está todo perdido. Bueno, de ahí arranca de alguna manera esa idea del iluminismo intelectual. Sí, ahora, ¿eso fue durante su presidencia o ya antes cuando ingresa al Parlamento, digamos? Cuando ingresa al Parlamento... Porque su elección fue complicada también como presidente. Claro, cuando ingresa al Parlamento, quien gobernaba era Julio Herrera Llobes, que era el presidente y que era el líder de todo esto, que además hasta tenía, de alguna manera, una política para poder quedarse instalado en el poder, que era la influencia directriz. El presidente tenía derecho a elegir al candidato de su partido. Claro. Con lo cual, siempre ganaba el Partido Colorado, ergo, elegías al presidente técnicamente, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Durante la presidencia de Julio Herrera Llobes, él había colocado como candidato a sucederlo a su tío, Echauri Llobes. José Echauri Llobes. ¿Pero qué sucedió? Echauri Llobes hizo trizas esa influencia directriz. ¿Por qué? Porque si bien fue elegido presidente, como había dicho su sobrino, había sido elegido por una minoría. O sea, por una mayoría minoritaria, por decir de alguna manera. Digamos, con la mitad más uno, apenas. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Echauri Llobes? Dijo,
yo no voy a ser presidente si no tengo una mayoría absoluta y total. Toma mate. Y el resto dijo, entonces no. Entonces no corre. Siguieron haciendo elecciones de presidente, porque la elección, recordemos que por eso dijeron que era complicada, ¿no? O sea, por eso dicen que fue complicado elegirlo, tardó como 21 días. 21 días, 40 elecciones, donde aparecía uno y ninguno llegaba a los 45 votos, que había llegado Yauri Lloves, pero no había aceptado, él quería más de 45 votos. ¿Él quería más o no querría? O no querría. O no querría. Pibel de Voto lo llamaba dubitativo crónico de Yauri Lloves. Entonces ya había sido presidente Yauri Lloves. Ya hablaremos de él en alguna otra columna. Pero lo cierto es que después de 21 días, con los militares formados en frente al Cabildo, como diciendo, bueno, si no eligen un presidente, volvemos. Ya habían estado, ¿verdad?, en el militarismo. Por lo tanto, se elige a un hombre llamado Juan Idiarte Borda, que si bien formaba parte de la colectividad, no era del agrado de Julio Herrera Lloves. Upa, ahí se complica todo. De hecho, es famosa la frase que dice Herrera Lloves, que no se puede decir hasta ahora al aire. ¿No? Es lo que le dicen cuando un actor va a actuar en francés. Claro. Pero lo dijo en castellano. ¿No? Y no para desearle suerte. No, estaba muy enojado porque habían elegido al tipo que él no quería dentro de su grupo, ¿verdad? ¿Usted sabe cuál es el origen? Perdóneme que lo saque y le haga este paréntesis. ¿El origen de esa expresión? Es por la bosta de los caballos. Que llenaban los teatros. De los carruajes de la gente que llenaba los teatros. Exacto. Y ahora sería polución. Queremos mucha polución. Queremos ahí este caño de escape. Que se llene de autos. Pero lo cierto es que Juan Idiarte Borda ingresa a la presidencia. Es un hombre intelectualmente preparado, ¿verdad? Pero políticamente nulo. O sea, no tiene la cintura política de un Julio Herrera Lloves, que logró, a pesar de ser absolutamente líder de su partido, bastante caudillo, a pesar de tener una política selectiva, logró terminar su presidencia perfectamente y hasta logró colocar a su hermano Miguel Herrera Lloves como ministro de Idiarte Borda. Pero había sido alcalde, o sea, la vida política tampoco le era tan ajena, o hay una diferencia radical entre haber sido alcalde de su comunidad y... Creo que hay una diferencia bastante grande entre ser alcalde de su comunidad, pero al mismo tiempo... Pero no solo por el cargo, digamos. Pero al mismo tiempo recordemos de que estamos olvidando el Partido Nacional, el Partido Blanco. Lo estamos olvidando. Partido Blanco que Julio Herrera Lloves había dejado al costado, pero que Idiarte Borda no tenía la personalidad de Julio Herrera Lloves. Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1897? La revolución del 97, la más grande revolución que los blancos llevaron adelante y que casi fue victoriosa, digamos que técnicamente fue victoriosa, en la cual era liderada por Aparicio Saravia y por Diego Lamas. ¿El presidente anterior se llamaba Duncan Stewart? Duncan Stewart. Duncan Stewart. Argentino de nacimiento. Que era el presidente del Senado y por eso fue elegido para esos 21 días hasta que eligieran en realidad al presidente. Bueno, ¿y qué pasa en esa revolución puntualmente? Bien. La revolución de 1897 se da, ¿por qué? Porque la elección legislativa de 1896 fue la más fraudulenta en la historia del Uruguay. Punto. Eso es mucho fraude. Porque estábamos acostumbrados los uruguayos al fraude electoral sistemático. Y tiene alguna otra para competirle, pero esa fue la mayor. Esa fue la mayor según la mayoría de los historiadores. ¿Y quién estaba detrás de los fraudes? Julio Herrera Lloves y es acusado de Idiarte Borda. El diario El Día tira con munición pesada, Valle Ordóñez, el diario La Razón, Carlos María Ramírez, tiran con munición pesada contra un tipo que es de su partido y dicen, este señor hace fraude electoral. ¿Cómo se hacía fraude en la época? Haciendo votar a los muertos, sí, haciendo que los vivos, que no son de tu partido, no votaran, teniendo un grupo, de una especie de pandilla que llamaban los marcianos, que los colocaban afuera del lugar de votación. Es interesante, porque vos cuando ibas a entrar te decían, vos tenés que votar a fulano de tal, ¿no? Prudencio Yauri, por ejemplo, que era del grupo de la colectividad. Vos ingresabas, ¿y cómo se enteraban de que vos no votabas? Porque el voto era cantado. Por lo tanto, los tipos te estaban esperando afuera. Así que no votaste por el que yo te dije, va paliza. Así funcionaba. Y Idiarte Borda era un engranaje más dentro de la colectividad. Por eso los blancos, después de 1896, deciden levantarse en armas. En una de las revoluciones más importantes, 15.000 hombres en armas en el interior del país, con la venia del directorio por primera vez. Que duró varios años. Duró meses la revolución, en realidad. Bueno, lo que pasa es que tiene un capítulo, posterior. Exactamente. Y entonces, durante la revolución es que es asesinado Idiarte Borda. Pero yo quiero hacer un paréntesis y voy a decir una cosa que en general no aparece cuando hablamos de Idiarte Borda. Idiarte Borda, más allá de que políticamente no tenía cintura, porque no pudo ni vencer a los blancos ni negociar. Claro, no podía negociar. Sobre todo eso, ¿no? No lograba acuerdos, no. No lograba acuerdos. Pero hizo cosas, o sea, legados que hasta el día de hoy tenemos. Exactamente. Y hay legados que en realidad, cuando uno los dice, la gente piensa que los hizo Valle Ordóñez. Voy a dar un ejemplo. Quien estatizó la compañía de luz eléctrica fue Idiarte Borda. Lo cual abrió el camino a las estatizaciones posteriores que vinieron con el estatismo vallista.
Por otra parte, generó de alguna manera el ambiente para que se creara el Banco de la República Oriental del Uruguay, Claro. el 4 de agosto de 1896. La entidad financiera estatal, digamos. La más importante de todas y la que, de alguna Pero en manera... ese momento, digo, era la primer entidad financiera estatal. En realidad existió en 1888 el Banco Nacional, que fue un intento de hacer un banco estatal que no funcionó y que terminó fundiéndose y generando luego la crisis de 1890. Pero en este caso, es el primer banco que apuesta a la producción y que es indispensable para el desarrollo del estatismo ballista después de 1900. Claro. Y lo creó durante la presidencia de Idiarte Borda, se fundó durante la presidencia de Idiarte Borda. Vale decir que al principio no era un banco estatal, era un banco 50% y 50%. Era un banco mixto donde el Estado entraba con 5 millones de pesos de encaje y luego deberían llegar 5 millones del exterior que nunca llegaron. Por lo tanto, en los hechos fue un banco estatal. A ver, estamos hablando que en un mandato de 3 años... Lo que es hoy el Banco República. Claro, la creación de lo que es el banco, lo que hoy conocemos como el Banco República, Sí. y la estatización de la energía. Sí, de la energía. y algo del puerto de Montevideo también. Ampliaciones del puerto de Montevideo. Por otra parte, hizo un censo, que para mí es una cosa muy básica dentro de cualquier gobierno, ¿no? Un censo, o por lo menos un estudio sobre qué estado de situación Dicho está así, un país. hizo un montón de cosas para un periodo tan breve. Se creó el Observatorio Meteorológico, por ejemplo, que es básico para la producción. No es solo para que me digan si puedo salir el fin de semana. Lógico, mucho más No, importante es para básico. ello. El Instituto de Higiene Experimental, se hicieron rutas, se canalizaron ríos y arroyos en Montevideo. Mucha gente sabe que Montevideo estaba llena de arroyitos y están todos canalizados, ¿verdad? Pasan bajo tierra. Bueno, se hizo la mayoría en la presidencia de Idiarte Borda. Es decir, era un ejecutivo también. En parte era un ejecutivo. Lo que pasa es que la pata política no lo acompañaba. Claro. ¿no? Y bueno, había una división en su propio partido. Exacto, su propio partido estaba dividido y sumémosle a eso la división con el Partido la Blanco. oposición. Bueno, yo sé que es el capítulo más abordado, pero tenemos que llegar inexorablemente a su ejecución. A su muerte, ¿verdad? En el contexto de esta revolución que En nos medio de esta contabas. revolución, Idiarte Borda festeja el 25 de agosto, como siempre, como cualquier presidente, y en aquella época era un Te Deum, era una gran misa que se hacía el 25 de agosto, ¿verdad? En aquel momento el obispo era Mariano Soler, quien oficiaba esa gran misa, y bueno, allí se aprestaban a ir a la iglesia matriz, todas las autoridades, la gente, en medio de una revolución. Recuerdo ahora, por ejemplo, el diario El Día, el editorial de Valle fue muy duro. En este momento, cuando el presidente debe estar en el Te Deum, están muriendo personas en el interior y hay 8 presupuestos sin pagar, etcétera, 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 ¿no? O sea, de alguna forma, Valle Ordóñez era duro con el presidente, pero el presidente parecía no darse cuenta. Lo cierto es que termina el Te Deum 2:45 y salen caminando las autoridades, ¿verdad?, por la Plaza Constitución, el presidente junto a Mariano Soler conversando, y en ese momento se le acerca un hombre, lo mira a los ojos y le pega un tiro de una. ¿Quién era ese hombre? Ese hombre se llamaba Avelino Arredondo. Era un almacenero de 23 años, con grandes convicciones políticas, que se declaró autor tanto material como intelectual derecho. ¿Perteneciente a qué partido? Perteneciente a los Colorados Populares. Era un hombre de Valle. Hay que hacer un paréntesis interesante. Primero que nada, vale decir que el 21 de abril de ese mismo año, un joven de 17 años que se llamaba Juan Antonio Rabeca intentó matar a Idiarte Borda. Ese joven de 17 años se apersonó en la calle 18 de Julio, donde estaba la casa de Idiarte Borda, lo esperó bajar de su carruaje, le apuntó con un revólver a 15 centímetros de distancia, dice la crónica, y su edecán, el señor Juan Turene, el edecán presidencial, se tiró sobre Rabeca, le pegó un par de piñas, lo desarmó y Rabeca se puso a llorar. Tenía 17 años, era un chiquilín. Y bueno, fue preso por intento de magnicidio y en 1901 salió. Lo interesante de todo esto es preguntarse, bueno, ¿hay alguna conexión entre Rabeca y Arredondo? ¿Había un plan para matar a Idiarte Borda? No lo sabemos. Pero el plan del homicida, digamos, ¿cuál sería la intención real? La intención es la misma que Rabeca. Matar a un presidente que le hacía mal al país. Tan simple como eso. Claro. Matar a un presidente que le hacía mal al país, porque además era de su partido, ¿no? En el caso de Avelino Arredondo, recomiendo altamente y obviamente el cuento de Borges. Avelino Arredondo de Jorge Luis Borges, que se encuentra en el libro de Arena, que cuenta de primera mano lo que fue el asesinato. ¿Por qué? Porque el tío de Jorge Luis Borges, Luis Melián Lafinur, fue el abogado defensor
de Avelino Arredondo. Mirá, así que estaba familiarizado con el caso. Increíble. Una de las fotos que veíamos recién en la pantalla mientras hablabas, Leo, fue tomada unos minutos antes del atentado contra Idiarte Borda. Es una de las fotos que están allí disponibles. Esa, creo, estoy casi seguro que es esa. O esa es la del sepelio, me parece. Esa posiblemente sea la del esa sepelio. es la que dicen que fue minutos antes del atentado. ¿Sabés qué, Leo? Una cosa que me fijé, traté de encontrar, simplemente por referencia y porque me interesa el nomenclator de la capital, que aquí en Montevideo, hasta donde yo recuerdo, no sé si hay una calle llamada Juan Idiarte Borda. Está el castillo, lo cual me parece raro por siendo un presidente. No la pude encontrar, estuve un rato así tratando de encontrar. Sí está el castillo Idiarte Borda, que es una residencial de Sica que mandó construir, pero en la que nunca llegó a vivir Idiarte Borda, que sigue estando como construcción. Con respecto al nomenclator me dejaste pensando, así, absolutamente pensando que no hay una calle que se llame Juan Idiarte Borda. Obviamente en Mercedes hay un instituto Idiarte Borda, Claro. o sea, donde tienen sus documentos, etcétera, etcétera. Pero no recuerdo ahora una calle Idiarte Borda. Hay muchos personajes que han sido olvidados y más que nada personajes del coloradismo que de alguna forma dan un poco de urticaria, como el Goyo, lo que sea, pero el Goyo tiene calle, por ejemplo. El Goyo Jeta. El Goyo Jeta tiene su Sí, calle claro. en Punta Carretas, además en un lugar muy raro para un personaje como el Goyo, ¿no? Pero Idiarte Borda no. Por eso yo también le digo las muertes de Idiarte Borda. Murió muchas veces. Suárez se cruza con Willyman en Punta Carretas. No, estoy tratando de... No por referencia histórica. Apasionante, ¿eh? Apasionante, como siempre. Como siempre, Leo. Tus clases de historia las tomamos así porque nos haces revisar también muchos de los conocimientos de todos nosotros y por supuesto de los que están viendo el programa. Y me encanta este ciclo de presidentes. Está muy bueno. Podemos seguir por muchos lados. Leo, te esperamos el nos próximo vemos. viernes. Sí, claro. Sí, Vamos arriba. excelente.